Dar inicio a esta reunión. Gracias por su presencia, Lucita, gracias por su presencia, Pepucho, gracias por tu presencia, Coca, Betty, Andrea, René. Y vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus, que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Bienvenida Magdita, que Diosito la bendiga. Estamos por iniciar esta reunión. Hoy nos toca el capítulo 7 de la página 65. Estamos con el libro La luz del porvenir de Amalia Domingo Solar. Entonces, en la página 65 dice, título, la época de Moisés y Cristo. Moisés, obligado a contener por el miedo a un pueblo turbulento e indisciplinado, en que tenía que combatir abusos arraigados y preocupaciones adquiridas en la servidumbre de Egipto. Para revestir la autoridad de sus leyes, debió atribuirles un origen divino, como lo hicieron todos los legisladores de los pueblos primitivos. La autoridad del hombre debía apoyarse en la autoridad de Dios, pues solo la idea de un Dios terrible podría impresionar a los hombres ignorantes, en quien el sentido moral y el sentimiento de una justicia estaban aún poco desarrollados. Es evidente que el que había establecido en sus mandamientos no matarás, no harás mal a tu prójimo, no podía contradecirse elevando a un deber el exterminio. Las leyes mosaicas propiamente dichas tenían pues un carácter esencialmente transitorio. De él se separaron un inmenso grupo que eran los que adoraban el becerro de oro y se hacían llamar mosaicos, que junto con los piratas del desierto hacían las guerras invadiendo ciudades, y por ello Moisés no entró en Jerusalén porque sus seguidores se limitaban a cumplir el decálogo creando civilización a su paso. A la muerte de Moisés, los seguidores de su doctrina fundaron la organización terapéutica y de la verdadera caridad llamada de los esenios, los cuales eran inmensamente perseguidos por los que se llamaban mosaicos, que residían en Jerusalén y en las poblaciones más densas, y los esenios tenían que residir en los bosques de grandes alturas. Cristo Jesús no vino a destruir la ley, es decir, la ley de Dios, vino a darle cumplimiento, esto es, desarrollarla, a darle un verdadero sentido y apropiarla al grado de adelantamiento de los hombres. Por eso se encuentra en esa ley y el principio de los deberes para con Dios y el prójimo, que son la base de la doctrina. En cuanto a las leyes de Moisés, propiamente dichas, combatió constantemente los abusos de las prácticas exteriores y falsas interpretaciones, reduciéndolas a estas palabras: amar al prójimo como a sí mismo, añadiendo esta es toda la ley y los profetas. Jesús quiso decir que era menester que la ley de Dios recibiese su cumplimiento, es decir, que fuese practicada por toda la tierra en toda su pureza, en todo su desarrollo y todas sus consecuencias. Pero la misión de Jesús no fue simplemente la de un legislador moralista. Sin más autoridad que su palabra, vino a cumplir las profecías que anunciaron su venida, recibía su autoridad de la naturaleza excepcional de su espíritu y de su misión divina. Vino a enseñar a los hombres que la verdadera vida no está en la tierra, sino en el reino de los cielos,
a enseñarles el camino que conduce a ello, los medios para reconciliarse con Dios y hacer presentir la marcha de las cosas futuras para el cumplimiento de los destinos humanos. Sin embargo, no lo dijo todo y sobre muchos puntos se limitó a dejar el germen de verdades que él mismo declara que no podrían aún ser comprendidas. Habló de todo, pero en términos más o menos explícitos, porque para entender el sentido oculto de ciertas palabras era preciso que ideas nuevas y conocimientos nuevos vinieran a darle la clave, y estas ideas no podían venir antes de cierto grado de madurez del espíritu humano. La ciencia debería contribuir poderosamente al nacimiento y al desarrollo de esas ideas. Luego era preciso dar a la ciencia el tiempo para progresar. El espiritismo es la nueva ciencia que viene a revelar a los hombres con pruebas irrecusables la existencia y la naturaleza del mundo espiritual y sus relaciones con el mundo corporal. No lo presenta no como una cosa sobrenatural, sino al contrario, como una de las fuerzas vivas y que incesantemente obran en la naturaleza como el origen de la multitud de fenómenos incomprensibles hasta ahora y relegados por esta razón al dominio de lo fantástico y de lo maravilloso. Aquí vamos a hacer una primera pausa. ¿Quieres hacer un comentario? Sí, aquí se mencionaba, se había hablado sobre que esta ley, digamos, se les daba a entender que era una ley que Dios había dictado. Pero esto era con la finalidad de que fuera más aceptada. Porque si se les dijera, miren, está mal o que no cumplan, o que le hagan mal al prójimo, o que estén pensando en hacerle daño, no lo iban a entender o no lo iban a tomar en el sentido de que prácticamente es como que fuera una ley civil. En cambio, si se tomaba en cuenta que era de un origen superior, en este caso del poder de Dios, ahí ya se aceptaban con más facilidad, por el hecho de que antes las creencias se fundaban bastante en el miedo, solamente. Gracias, Pepe. ¿Algún comentario, Lucita, Magdita, Coca o familia? Gracias, Rochi. Estaba reflexionando, me llamó la atención el hecho que decía temporal. Y esa temporalidad de la ley mosaica o la ley de Moisés duró 2000 años. Imagínense, fue provisional. Fue provisionalmente mientras llegaba Jesús y nos daba la siguiente en cuanto a la ley en cuanto a que Dios es amor, la ley de amor. Entonces fueron necesarios 2000 años para que fuéramos nosotros absorbiendo y penetrando entre nosotros poco a poco la ley de Moisés, es decir, los 10 mandamientos, ¿verdad? Que fuéramos nosotros comprendiéndolo y poniéndolo en práctica para que viniera después y poder entender en cuanto a la madurez espiritual que supuestamente ya deberíamos haber tenido, ¿verdad? Que para poder entender a un Dios de amor, ya no a un Dios castigador, como bien se estaba comentando, ¿verdad? O infundir por el miedo, sino a través del amor. Entonces, y eso imagínense, como platicábamos semanas atrás, fue hace 4000 años que estuvo Moisés acá en la tierra, 4000 años. Es una cantidad bárbara de tiempo. Sin embargo, en cuanto a la vida de nosotros, es como un parpadeo, porque no sabemos nosotros cuánto tiempo llevamos vivos desde que fuimos creados sencillos e ignorantes. Y todavía estamos en los mundos primarios, como es los mundos de expiación y de pruebas. Entonces imaginemos que ya estamos en la famosa transición a hacer un mundo de regeneración. Vamos a ver cuántos milenios esperemos estar ya en ese mundo de regeneración y a ver cuántos milenios va a tocar estar ahí para poder pasar al siguiente nivel. Pero eso me recordaba también algo que estaba leyendo y me traía a colación algo que se ponía en las redes sociales, ¿verdad? Que
en cuanto a Jesús, valga la época en la cual estamos nosotros viviendo ahorita, Jesús fue el encargado, uno de los encargados en la formación de este planeta Tierra. Imagínense, hace millones de años. Y pacientemente está esperando por nosotros, por nuestra renovación íntima. Ha estado recibiendo a muchos espíritus de sirios, ¿verdad? Que después se fueron a Capela, y después de Capela se fueron también para acá, para el planeta Tierra, donde se produjo la famosa clasificación entre los que se iban a quedar en mundos de regeneración, ¿verdad? Cuando fue allá en Sirius, había los cambios de algunos planetas, se iban a pasar de plano de expiación y para la regeneración se fueron a Capela. Y de Capela, cuando sucedió esto también, que iban a pasar de mundos de expiación y regeneración a mundos de regeneración, se vinieron aquí a la tierra. Y nuestro Maestro Jesús de Nazaret nos recibió con los brazos abiertos, con todo el amor posible. Imagínense, mis hermanos, si nosotros no somos originarios, porque no sabemos si somos realmente originarios aquí en el planeta Tierra, pero si venimos de esas constelaciones como Sirius, como Capela, y han pasado miles de años y nosotros no hemos todavía comprendido nuestra propia regeneración, es de reflexionar también, mis hermanos, el amor que nos tiene nuestro Maestro Jesús de Nazaret, al tener la paciencia necesaria para irnos guiando. Y él, cuando también manifestó que no iba a abandonar ni una sola de sus ovejas, y estamos hablando de billones de seres, billones de espíritus, y él está guiando a billones como un maestro sublime, como gobernador de ese planeta Tierra. Entonces imagínense también cuando mandó a Moisés hace 4000 años también, y dijo que era provisional, porque iban a pasar 2000 años para que él encarnara, y nos dejó su mensaje ya hace más de 2000 años. Imagínense qué hermosa es el amor como ley en el universo. Solamente. Muchas gracias, Coca, Magdita, Lucidita. Ok, vamos a continuar con la lectura. Estamos en la página 66 del libro La Luz del Porvenir. Casi a la mitad de la página dice: el espiritismo es la clave que todo lo explica fácilmente. La ley del Antiguo Testamento está personificada en Moisés y la del Nuevo en Cristo. El espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios, pero no está personificada en ningún individuo porque es producto de la enseñanza dada, no por un hombre, sino por los espíritus, que son las voces del cielo en todas las partes de la tierra por multitud de innumerables intermediarios, viniendo cada uno a traer a los hombres el tributo de sus luces para hacerles conocer aquel mundo y la suerte que en él les espera. Así como Cristo dijo: no vengo a destruir la ley sino a cumplirla, el espiritismo dice también: no vengo a destruir la ley cristiana sino a cumplirla. No enseña nada contrario de lo que enseñó Cristo, pero desarrolla, completa y explica en términos claros para todo el mundo lo que se dijo en forma alegórica. Viene a cumplir en los tiempos predichos lo que Cristo anunció y a preparar el cumplimiento de las cosas futuras. Es pues obra de Cristo que Él mismo preside, así como la regeneración que se opera y prepara el reino de Dios en la tierra, como igualmente lo anunció. Ahora bien, se desprende de estas últimas palabras que los espiritistas creamos que son superiores a Cristo la multitud inmensa de coros de espíritus autores de la revolución espiritista. Pregunta: si Allan Kardec asegura que es obra de Cristo y que Él la preside, ¿cómo hemos de creer nosotros que la actual revelación es superior al que la dirige y ordena? Es otra pregunta. ¿Por qué los marineros
hagan la maniobra en un buque se han de creer superiores al capitán que los manda y los conduce a buen puerto? No, bien claro lo dice Kardec y bien claro lo dice el sentido común. Por esto el espiritismo es completamente inofensivo para todas las religiones. Se entiende el verdadero espiritismo, porque a la sombra de este nombre se amparan muchas ideas antagónicas, amantes de destruir por el solo gusto de derrumbar lo pasado, sin crear para el porvenir, y el verdadero espiritismo no aspira a derribar los templos porque una gran parte de la humanidad los necesitan todavía, porque antes de suprimirlos se necesita levantar universidades de libre enseñanza, academias y ateneos para obreros, asilos agradables y humanitarios para los niños huérfanos, hospitales y casas de salud alegres, con todas las condiciones que requiere la higiene para que en ellas se curen los enfermos y vivan los ancianos indigentes. Es preciso construir grandes escuelas y que en ellas la instrucción sea gratuita y obligatoria. Es indispensable moralizar la sociedad, armonizarlo todo, dulcificar nuestras costumbres, humanizar nuestros fieros instintos, desterrar de nosotros el profundo egoísmo que corroe lentamente la base del orden social. Necesitamos huir de la envidia. Hace falta crear una escuela de moral sublime, de virtud evangélica, de abnegación sin límites, y cuando la mayoría de los adeptos al espiritismo se distingan por su amor, su tolerancia y su ardiente caridad, los hombres sin violencia, sin esfuerzo alguno, aceptarán el espiritismo como aceptarían cualquier creencia que los consolara, que los regenerara, que los engrandeciera, que les diera los conocimientos suficientes para saber de dónde vienen y a dónde van. Y como el espiritismo nos dice y nos prueba de dónde venimos, por qué sufrimos y a dónde iremos por ley natural, como es la doctrina más consoladora y más racional que hasta ahora se ha conocido, por esto auguramos que el espiritismo será la religión del porvenir, pero lo será por consecuencia lógica, por el cumplimiento inevitable de la ley del progreso y no por la violencia, no por el abuso, no por la guerra que emprendamos con las demás religiones, porque no tenemos derecho a provocar la lucha. Aquí podemos hacer una pausa. Nos están indicando que el espiritismo nos consuela y que cada uno de estos puntos se ha dado en su momento. Nos está dando algo tan importante como el punto de que no nos están obligando a estudiar la doctrina, no nos están obligando a que nosotros seamos seguidores de la doctrina espírita, pero que nos hace esclarecernos que no fue un personaje que dio la orientación, sino que fueron muchos espíritus a través de diferentes medios para que podamos nosotros conocer un poco más la vida en el mundo espiritual y simplemente regirnos a las leyes que ya estableció el Padre. Acá nos dice que nosotros bajo ningún contexto vamos a pretender obligar, sino que nos están invitando a que para que nosotros seamos buenos divulgadores del espiritismo, seamos más amorosos, ya no ser envidiosos, no provocar guerra, sino provocar paz, o sea, ser pacíficos. Y entonces allí es donde nosotros nos recordamos de Mahatma Gandhi, cuando él a través de la no violencia hizo mucho. Por supuesto, atravesó pruebas bien difíciles, sus seguidores también, pero lograron la independencia de la India. Eso es lo que puedo comentar. ¿Querías comentar? Sí, aquí digamos se mencionaba que el espiritismo es la clave que todo lo explica. Podemos recordar, por ejemplo, que el espiritismo fue una digamos, situación que logró hacer Allan Kardec al codificarlo, al estar juntando conocimiento de diferentes fuentes. Y aquí al decir que el espiritismo todo lo explica, podemos pensar que nos ayuda y nos responde las preguntas de que quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. También nos explica la moral, nos explica la ciencia, nos explica, o sea, el espiritismo es la clave para explicarnos la moral, para explicarnos la ciencia, para explicarnos la filosofía. Y prácticamente es como que el espiritismo decodifica lo que no podemos entender así
a simple vista, como por ejemplo a veces el Evangelio de Jesús. Hay parábolas que no logramos entender tan fácilmente y el espiritismo nos las desglosa con mucha claridad, solamente. ¿Quieres hacer un comentario esto? No, no. Pues sí, gracias Pepe. La verdad que cuando nosotros estamos estudiando la doctrina espírita, nos esclarece y por eso nos gusta, porque nos llena, o sea, nos satisface, porque no nos están obligando, pero nos están invitando. Bueno, si tú haces esta situación en contra de tu prójimo, está bien, tienes la libertad, pero eso sí, vas a cosechar lo que hiciste. Entonces pensalo en hacerlo. Entonces cuando nosotros ya nos ponemos a analizar que no queremos que nos hagan algo negativo, entonces nos toca a nosotros no hacer algo negativo. Y Coca, ¿querés hacer algún comentario? Gracias, Bolachi. Estaba pensando que incluso ya desde esa época, en la época de Amalio Domingo Soler, ya se estaba utilizando mal el término espiritismo, ¿verdad? De algunas corrientes que hacen daño. Ya se estaban autodenominando espiritistas. Y lamentablemente hasta nuestros días, el hecho de que una persona se autodenomina espiritista, ya automáticamente lo están a uno encasillando como brujo, como hechicero, ¿verdad? Cosa que es totalmente falso, como se dice, pero como dice la lectura, entendiendo el verdadero espiritismo como ciencia, filosofía, como religión, como bien se estaba comentando, ¿verdad? Entonces, parte de esos escollos es avanzar, ¿verdad? Avanzar aprendiendo y divulgando la doctrina espírita, a pesar de esa mala fama que se tiene, ¿verdad? Porque se siente esa vibración negativa, porque realmente es una vibración negativa, que es lanzada cuando creen que nosotros somos brujos, creen que nosotros somos hechiceros o que somos de las falanges de Satanás, del diablo, y que somos como que vamos captando a seres que se vayan para el infierno, ¿no? Como recolectores de almas, prácticamente. Entonces, el hecho de que nos vean así como que somos estafadores, que somos impostores, ¿verdad? Esas vibraciones van calando en nosotros y van golpeando muchas veces, ¿verdad? Y entonces, tener la suficiente fortaleza, siento yo que a pesar de eso, pues decir, bueno, sí, efectivamente soy espírita, y aclarar, ¿verdad? Soy espírita, pero no soy de esos, no soy brujo, no soy hechicero, estamos en contra de esas prácticas que hacen daño al prójimo, porque estas prácticas hacen daño al prójimo a través también del cobro de dinero, ¿verdad? Cobran una cierta cantidad de dinero para hacer brujería o hechicería en contra de otra persona y se están diciendo son actividades espiritistas. Es un medio, es espiritista. Como es espiritista debe tener su mesa, debe cobrar por ello, por ese trabajo que está realizando. Entonces, creo que nosotros, con el ejemplo, como bien se decía en la lectura, también, ¿verdad? En otras oportunidades, tenemos que ir cambiando esos conceptos, ¿verdad? Que se respete la doctrina a través de nosotros. Bueno, somos buenos ciudadanos, somos buenos trabajadores, somos buenos jefes de familia, somos buenos amigos, somos buenos compañeros, somos buenos miembros de una familia. Creo que a través de ello es como vamos a realmente implementar el respeto hacia esa doctrina. Porque muchas palabras pueden decirse, ¿verdad? Pero realmente los hechos, como bien dice el refrán, valen más que 1000 palabras. Entonces, pero aunque eso es cierto, ese ha sido mi lema, ¿verdad? Los hechos valen más que las palabras. Pero también ya después con los años me he puesto a reflexionar que también las palabras, no solo los hechos, porque a veces algunos hechos pueden malinterpretarse, ¿verdad? Y cuando no ese es el fin, no es el sentido de algunos hechos. Entonces también las palabras coadyuvan. Entonces creo que es mejor las dos cosas a la vez, hechos y palabras.
y no solo palabras y no solo hechos, sino las dos a la vez, solamente. Muchas gracias, Coca. Y decías, Pepe, disculpa. Así como, por ejemplo, cuando se dejan guiar asumiendo, asumiendo como Coca mencionaba, que eran importantes las palabras, porque a veces alguien puede sacar conclusiones como la famosa frase del entendido por señas. Entonces, sí, es que yo lo supuse por tal acción o tal actitud, y muchas veces no tiene nada que ver. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si no nos estamos saltando la comunicación. Solamente. Muchas gracias. ¿Un comentario? ¿Sí? Pues la verdad que hay una parte de la lectura en donde me manifiesta el último párrafo que acabamos de ver, dice: por esto auguramos que el espiritismo será la religión del porvenir, pero lo será por consecuencia lógica, por el cumplimiento inevitable de la ley del progreso y no por la violencia, no por el abuso, no por la guerra que emprendamos con las demás religiones, porque no tenemos derecho a provocar la lucha. Entonces nos está esclareciendo que debemos de ser pacíficos, pero actuar como mencionaba también Coca, como mencionaba Pepe. ¿Alguien más que nos quiera hacer algún comentario? Ok, estamos en la página 67, ya la última parte dice, pregunta, ¿qué son las religiones? Manifestaciones del progreso. Respuesta. Siguiente pregunta, ¿qué es el espiritismo? Respuesta. Otra manifestación de adelanto. Siguiente pregunta, ¿qué han hecho las religiones? Respuesta. Hacer su trabajo, cumplir con su cometido y seguirán viviendo todo el tiempo que la humanidad las necesite. Y el espiritismo a su vez irá extendiendo su enseñanza, irá despertando la atención de muchos indiferentes y la curiosidad de los sabios, y estos estudiarán como ya estudian hoy, y se descubrirán nuevas leyes científicas. Entre las autoridades científicas que aceptan el espiritismo se encuentran hombres verdaderamente grandes. Pregunta, ¿quién podrá disputarle su ciencia a Alfred R. Wallace, presidente de la Asociación Antropológica de Londres? A Camilo Flammarion, astrónomo, a William Crookes, químico, inventor del radiómetro, a Maximiliano Pertig, profesor de Historia Natural en la Universidad de Berna, a Víctor Hugo, gran filósofo, a Emilio Castelar, poeta que escribe en prosa, y tantos genios eminentes cuyos nombres no es posible enumerar, que miran la escuela espiritista como una evolución y adelanto del progreso. El espiritismo no ha venido a pronunciar la última palabra ni en ciencia ni en religión. Resistirá siempre a sus detractores, y a las humanidades verán que es armónico, sereno, religioso y racionalista. Seguirá encontrando dificultades y avanzará entre ellas, que nunca el progreso avanzó por caminos de flores, pero no se detendrá. Seguirá a través de los siglos su eterno viaje. Verá germinar la vida en los escombros de antiguas civilizaciones, y otras nuevas estudiará en las páginas del infinito. El espiritismo no es precisamente una religión, es la vida de la humanidad, es la razón de nuestro ser, es la verdad que atestigua la existencia eterna del espíritu. ¿Por qué decir si quiere o no quiere cultos? ¿Qué le importa al espiritismo el comercio de las religiones, si él no viene más que a decir a los hombres: la muerte no existe, no hay más que metamorfosis, continúa la reproducción universal? Si hay algún habitante en este pobre planeta convencido de que Dios es justo, sin duda alguna este individuo es el espiritista racionalista. Ese es el que reconoce que si hoy es pobre es que ayer fue un mal rico. Ese es el que comprende que si hoy vive solo es porque ayer no supo amar. Dios es justo, porque cada uno da según sus obras. El espiritismo es eterno porque es la comunicación de los espíritus, es el lazo que une a la gran familia universal. El espiritismo no quiere catedrales, ni riquezas, ni poder, solo desea que se imite el ejemplo de Jesús. El espiritismo solo quiere el progreso en todas las esferas sociales. Interrogad a vuestro sentido común y a vuestra razón, preguntaos si no sería la negación de la bondad de Dios una condenación perpetua por algunos momentos de error. ¿Qué es en efecto la duración de la vida, aunque fuese de 100 años comparada con la eternidad?
¿Comprendéis bien esta palabra? Sufrimientos, torturas sin fin y sin esperanza por algunas faltas. ¿No rechaza vuestro juicio semejante pensamiento? Que los antiguos vieran en el Señor del universo un Dios terrible, celoso y vengativo, se comprende. En su ignorancia atribuyeron a la divinidad las pasiones de los hombres, pero no es ese el Dios de los cristianos, que coloca el amor, la caridad, la misericordia y el olvido de las ofensas en el número de las principales virtudes. ¿Y podría él carecer de las cualidades que han constituido en deberes? ¿No es contradictorio atribuirle la bondad infinita y la infinita venganza? Decimos que ante todo es justo y que el hombre no comprende su justicia, pero ésta no excluye la bondad, y no sería bueno si condenase a penas horribles y perpetuas al mayor número de sus criaturas. ¿Pudiera haber impuesto a sus hijos la justicia como una obligación si no les hubiese dado medios para comprenderla? Por otra parte, la duración de las penas depende del esfuerzo para mejorarse. No es la sublimidad de la justicia unida a la bondad. En esto consiste la verdad de lo siguiente, a cada uno según sus obras. Aquí vamos a hacer otra pausa. Nos están manifestando cómo es de justo nuestro Padre, y nosotros nos ponemos a analizar con respecto a los jueces en la tierra. O sea, ellos van tratando la manera de que colocar ciertas penas a ciertos personajes que han incumplido o han cometido faltas muy, muy fuertes. Pero también nos ponemos a analizar con respecto a que, dependiendo de cómo ha mejorado estando en la cárcel las personas que han sido condenadas, le van rebajando cierto tiempo de estar ahí encerrados por buena conducta. Entonces nos hace reflexionar en base a lo que estábamos leyendo de la lectura, en donde nos indica que sí, nosotros hemos cometido faltas, estamos quizás actualmente en nuestra actual existencia cometiendo faltas, pero si nosotros con el corazón nos arrepentimos y nos esforzamos a hacer actos buenos, a trabajar en corregir el daño cometido, a hacer lo posible para ir limando una serie de cosas que no estamos nosotros conscientes de que cometimos faltas, entonces nos sentimos bien. Pero también esto vale mucho ante la creación del Padre. Por supuesto que nosotros no sabemos realmente cómo se trabaja en el plano espiritual, pero sí nos están invitando a que nosotros mejoremos en estos aspectos, nos esforcemos y que no nos limitemos como antiguamente y decíamos, es que Dios es vengativo, porque así es como yo aprendí. Pero la ley mosaica actuaba de esa manera acorde a la era. Posteriormente viene Jesús y cambia todo, porque Él manifiesta un Dios de amor, un Dios de perdón. Y al manifestar esta ley, nos hace estar más tranquilos. O sea, hay posibilidad de un cambio, de una transformación. Y bueno, prueba de ello es Saulo de Tarso, ¿verdad? Que posteriormente fue Pablo de Tarso. Claro, Saulo, él se estaba guiando por las orientaciones del Sanedrín en aquel entonces él lo hacía acorde a lo que él aprendió. Pero cuando viene, antes de entrar a Damasco, y le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, fue una transformación, lo hizo cambiar, estuvo momentáneamente ciego, y aquel a quien él estaba persiguiendo le ayuda, le orienta, lo atiende, lo asiste, y ya posteriormente él tiene que alejarse del Sanedrín, tiene que alejarse para adentrarse así, para conocerse así, para conocer el Evangelio, para poder entender lo fascinante que fue, lo fascinante que es, y posteriormente da a conocer esta nueva transformación de su vida. Y entonces, tomando en consideración lo que estamos hablando con respecto a Saulo de Tarso, que se transforma en Pablo, nos toca a nosotros, conocedores de la doctrina espírita, ser mejores cada día. ¿Porque nos está exigiendo Dios? No. Nos exige el de verdad querer mejorar, luchar, transformarnos, ser mejores cada día. No sé si quiere hacer alguien algún comentario. Había una parte donde se mencionaba que las religiones tienen su función. Efectivamente, hay, digamos, quienes se han arrepentido
del daño que han hecho y han tenido transformaciones a través de las religiones. También es cierto que es una función limitada hasta cierto punto, en el sentido de que no tiene todo el conocimiento que tiene el espiritismo o una religión. Pero si quitaran las religiones sería un caos, porque hay quienes, digamos, han tenido la posibilidad de mantener su espiritualidad a través de las religiones. Si les quitamos eso, ¿qué hacemos? O sea, no podemos de golpe, y considero que en este tiempo es bastante difícil, si no es que imposible por ahora, poder sustituir todas las religiones por el espiritismo. Y también había otra parte donde se mencionaba que el espiritismo no da la última palabra de ciencia y religión. Y efectivamente, el espiritismo, su especialidad no está en hacer descubrimientos científicos. Su especialidad no está en diferentes costumbres o llamémosle rituales, por decirlo de alguna manera, de las religiones. Pero se mencionaba también que es eterno. Entonces esto nos indica también que es una clave infinita. Porque es cierto que el espiritismo no hace descubrimientos científicos, pero sí ayuda a que la ciencia rectifique si está en mal camino, si se está torciendo, que rectifique con esa guía que nos da el espiritismo. Lo mismo con las distintas religiones. También, por ejemplo, hay quienes asisten a religiones aparte de ser espíritas. Entonces ahí podemos darnos cuenta también de que si alguien está torciendo su entendimiento por alguna mala interpretación, pongamos, de alguna religión, el espiritismo le rectifica para, bueno, mira, este camino no lo estás haciendo como debe ser, reflexionar, solamente. Para encauzarlo, ¿verdad? Sí. Básicamente crecimos en un esquema social impuesto, heredado de varios años atrás. ¿Y qué pasa? Nos han inculcado el ser reacios al cambio. Y entonces aquí es donde va, cambiar la forma de lo que yo conocía, pensar diferente, me estoy me tildan como oveja negra. Y eso es lo que muchas veces como humanos, el sentirse amedrentado, hace que la persona no fluya. Sin embargo, o sea, poniéndolo ya en contexto, la verdad os hará libres. Y eso es ahí sí que es un cambio tal vez en esta época, que se entienda de que debemos dar ese paso atrás, porque ya con conocimiento, una vez, hasta cuando no lo conocemos, tenemos una excusa, pero una vez nos hemos llenado del conocimiento, debemos seguir adelante y para trasladarlo hacia otros. Pero lo que pasa es eso, muchas personas son reacias al cambio y se ve en cualquier cuestión, porque siempre hay como 3 o 4 pelones dando movimiento, todos los demás esperan que pasen las cosas y ya voy. Pero el que se despierta es el que está adelante, no los que están que está dentro, pero los otros también tienen el deber y la convicción. Desafortunadamente algunos pues ya no están en este plano y se están dando cuenta de que tuvieron la oportunidad y no quisieron tomar el riesgo. Muchas gracias. La verdad que sí, lo que mencionaba Estuardo, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros la oportunidad y no aprovecharla es más responsabilidad, porque se tiene la orientación y no aprovechar esa orientación que nos brinda. ¿Alguien que desea hacer un comentario? Sí, Juanito. Perdón, Coca. A ver. Bienvenida, Luisita. Solo quería... gracias. Sí, solo quería comentar sobre la religión. ¿Me permite un momentito? Mejor, Coca, siga usted ahorita. Gracias, Lucy. Estaba reflexionando acerca de lo que estaban comentando y creo que viene a colación lo que decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret hace muchísimo tiempo, hace más de 2000 años.
que dice, quien tire la piedra, quien esté libre de falta, ¿verdad? Y lo digo por mí, porque cuántas veces no habré caído en errar mi camino a lo largo de las diferentes encarnaciones. Y no sabemos realmente cómo estamos, ¿verdad? No, realmente no sabemos cómo estamos en cuanto a nuestra evolución, en cuanto a espíritu, en cuanto a nuestra moralidad. Realmente no lo sabemos con exactitud. Pero como bien se decía, es una oportunidad que tenemos nosotros de estar con ese estudio para poder ver y afrontar con nuestra propia conciencia cómo más o menos estamos. Porque a veces nos negamos nosotros a observar nuestros propios defectos, ¿verdad? Y eso me recuerda a una persona a mí que les comentaba en el trabajo, ¿verdad? Que esta persona decía, pero si yo no veo defectos, ¿verdad? Solo con ese hecho de decir no tengo defectos, ya estaba patentizando algunos de ellos. Pero les decía, realmente es difícil, como bien se decía, cambiar por esto que nos han impuesto en la sociedad. Muchas veces nosotros nacemos como católicos o como protestantes o como mormones y nos llega a nosotros la doctrina espírita, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Las compartimos, ¿verdad? Sigo siendo la iglesia católica, asisto también a la escuela espírita, dejo una, me apoyo en las dos o sigo las dos. Pues yo creo que todas esas posibilidades son permitidas porque existe un libre albedrío, ¿verdad? Realmente es más difícil para aquella persona que se le ha impuesto una religión desde su nacimiento y después adoptar una nueva, ¿verdad? Como en el caso mío personal, ¿verdad? Que les comento que yo crecí y a mí me pusieron la religión católica. Entonces, y estaba yo muy inmerso en la religión católica, a grado que, como les comentaba, fui acólito, estuve en un grupo de renovación carismática y también yo quería ser sacerdote. Y después de ese sentimiento para estar en la doctrina espírita, no crean que es tan sencillo y tan fácil. Porque para poder dar yo un paso tengo que estar convencido en lo personal. Y si yo me convencí de la filosofía, esta filosofía espírita, dije yo, no, la voy a absorber para mí como una filosofía de vida. Entonces, en lo personal, ¿verdad? Y yo dejé por un lado, por completo, la religión católica y adopté la religión espírita o doctrina espírita, pero porque ya probablemente tal vez ya era mi momento después de varias encarnaciones, posiblemente, o simplemente tuve por mi libre albedrío la convicción de aferrarme solamente a la doctrina espírita, porque estaba convencido de que solamente la doctrina espírita era la cual me podría llevar a mí a, llamémosle entre comillas, a una salvación de mi espíritu, ¿verdad? Y hasta el momento no me he arrepentido. No me he arrepentido porque conforme he estado estudiando más y he vivido más también, me doy cuenta, como dice bien la lectura, que el espíritu es más racionalista. Se vuelve uno, si realmente uno comprende la doctrina espírita, se vuelve uno más empático, ¿verdad? Porque uno ya va comprendiendo más el dolor ajeno y no solamente el dolor propio. Ya nos volvemos menos egoístas, menos orgullosos, menos vanidosos, ¿verdad? No les digo por completo que se nos ha quitado, porque no es cierto, porque de alguna u otra manera, en algún aspecto de la vida, pues nos sentimos de esa manera, ¿verdad? Me siento bien porque hoy hice una buena obra, una buena acción, ¿eh? Ahí estamos nosotros siendo un poco vanidosos, ¿verdad? Tal vez
hasta cierto punto, ¿va? Sin embargo hay una satisfacción personal en ese sentido. Entonces, pero habría que estudiar eso en varios aspectos, pero les digo que a la medida que nosotros vamos siendo más racionalistas y vamos entendiendo más la doctrina espírita, pues vamos entendiendo a un Dios mucho más justo, como bien dice la lectura, ¿verdad? Vamos entendiendo que definitivamente Él es inmenso, es amor, es todopoderoso, es justicia, y no nos alcanzará esta vida para comprenderlo, pero nos hace falta todavía otras existencias para poco a poco irlo comprendiendo de una mejor manera. Sin embargo, aprovechemos, como se decía, esta oportunidad que nos están dando, porque en la próxima existencia no lo sabemos. No sabemos si vamos a tener esa dicha, esa oportunidad. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de nuestros actos, de nuestras obras, como bien dice, a cada uno según sus obras. Y si mis obras ahora no son suficientes para que en la próxima excarnación pueda tener contacto con esa doctrina, sería una buena pregunta que nos hiciéramos cada uno de nosotros. Solamente. Muchas gracias, Coca. No sé si Lucita ya puede comentar. Bienvenida. Sí, gracias. Sí, hay pues como muchas cosas que dijo ahí Coca, ¿verdad? Pero sí, yo comparto también de que pues en estos tiempos sí es indispensable también pues las religiones, porque es una base o un complemento para muchas personas, un refugio, que como dicen, sin eso pues también qué sería del mundo, ¿verdad? Y en estos momentos que estamos viviendo creo que más la espiritualidad pues de alguna manera, como el mismo nombre lo indica, yo creo que el hecho de ya entrar al espiritismo y todo hace comprender más allá ciertas cosas que en las religiones a veces todavía no lo dicen a cabalidad, pero sí son importantes. Y yo creo que donde se sienta la persona mejor y tenga un poco más de paz en su corazón, creo que es válido, pero también sin caer pues en los fanatismos, ¿verdad? Que desafortunadamente en algunas religiones todavía se mira mucho, y eso hace que de alguna manera se pierda el propósito al cambio interno. Y el cambio interno pues es, creo que en todas las religiones, y máximo en el espiritismo que lo tenemos más claro, es el amor de Cristo, pues, ¿verdad? Y que todos lo dicen, pero realmente ahí sí que, como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces desafortunadamente todavía están en una fase de egovanidades, digo yo, porque sí nos hace falta bastante comprender el amor de Jesús, y desafortunadamente estamos usando también a la religión no solo como una base, porque no la completamos, y pues hoy en día se mira eso, ¿verdad? Que no estamos realmente, vamos al contrario de lo que es el amor a Cristo, ¿verdad? Y pues estar de alguna manera también creo que es muy importante estar abiertos a los cambios de época, y para que esas cosas o experiencias y estudios y todo no se pierda, pues, ¿verdad? De alguna manera, porque si no, ¿qué sería del mundo, verdad? Y tengamos pues de alguna manera muchos por sus mismos sentimientos o lo que estén pasando, pues tengan algo a que aferrarse, ¿verdad? De alguna manera siempre es un porqué. Solamente gracias. Gracias, Lucita. Bueno, de hecho, cuando menciona Lucita con respecto a los cambios, nos vamos dando cuenta que los cambios son para nuestro mejoramiento. Hay otros cambios que no son para nuestro mejoramiento, sino son para
perjuicios de nuestro prójimo, y si nosotros somos los responsables de esa situación, pues somos, o sea, y tenemos conocimiento del bien que debemos de hacer, es una responsabilidad mayor. Y por eso nos indica en el Evangelio el Maestro Jesús que el escándalo es necesario, o sea, tiene que existir alguna circunstancia fuerte, pero hay de aquel quien lo provoque, o sea, el provocador de ese escándalo es responsable de lo que vaya a suceder. No es cuestión tampoco que diga, es que Dios mandó a fulano y a sultano a que haga tal cosa, no, sino dadas las circunstancias, y se aprovechan esas circunstancias para que ciertos hermanos tengan que corregir las faltas cometidas, pero también esa serie de responsabilidades que nosotros hemos estado aprendiendo. Y dentro de la lectura nos comentaban también que hay algunos de los científicos que han estudiado, que han analizado este tipo de conocimientos, y que todos ellos, o sea, dan la pauta para la transformación, la mejoría y el entendimiento. O sea, son personas que se han dedicado al estudio de la ciencia, al estudio de la filosofía, al estudio de la poesía. Entonces, no son ignorantes, pongámoslo de esta manera, sino que nos hace recapacitar. Pero también vemos nosotros que el Maestro Jesús tomó a 12 personas sencillas, pescadores, y no tomó a literatos, si queremos hablar de esa manera, por el ego que se platicaba y por la vanidad. O sea, ahí también es donde tenemos que tener nosotros conocimiento, que cuanto más nosotros adquirimos conocimiento, más responsables somos. Pero también cuanto más conocimiento adquirimos, nos damos cuenta que nos falta más por conocer. ¿Algún otro comentario? Bueno, en la página 69, estamos en el tercer párrafo, dice: dedicaos por todos los medios que estén a vuestro alcance a combatir la idea de las penas eternas, pensamiento blasfematorio de la justicia, de la bondad de Dios, origen fecundo de incredulidad y de indiferencia que ha invadido las masas desde que su inteligencia ha empezado a desarrollarse. Mientras el mal exista entre los hombres, subsistirá el castigo. El día en que todos los hombres vistan la toga de la inocencia, ese día concluirán los gemidos por medio del arrepentimiento. Eternidad de los castigos. Sería pues admitir que el mal sería eterno. Solo Dios es eterno y no ha podido crear el mal eterno, pues de no ser así, necesario sería negarle el más precioso de sus atributos. El poder soberano, pues, no lo sería si creara un elemento destructor de sus obras. Humanidad, no fijéis tus miradas en las profundidades de la tierra. Espera, refúgiate en la idea de un Dios bueno, poderoso y esencialmente justo. Gravitar hacia la unidad divina, he aquí el objeto de la humanidad. 3 cosas son necesarias para lograrlo: la justicia, el amor y la ciencia. Son estas 3 contrarias a la ignorancia, el odio y la injusticia. La idea del infierno con sus hornos calientes y bullidoras calderas pudo ser tolerada, es decir, perdonable en un siglo de hierro, pero en el actual no es más que un fantasma que solo sirve para espantar a los niños y en lo que no creen estos cuando llegan a hombres. Insistiendo en ello engendra la incredulidad, madre de toda desorganización social. Hombres de fe ardiente y viva, vanguardia del día de luz, a la obra pues, no para mantener desacreditadas fábulas, sino para vivificar formas apropiadas a vuestras costumbres, a vuestros sentimientos y a las luces de vuestra época. Se quiere excitar al hombre al bien y alejarse del mal con el incentivo de las recompensas y el temor de los castigos, que solo son efectos de una causa, pero si estos se pintan de modo que la razón se niegue a creerlos, no tendrán en aquel ninguna influencia y harán que el hombre lo rechace todo. Preséntese, por el contrario, de una manera lógica y no lo rechazarán. El espiritismo ofrece esta explicación. Reconociendo la filosofía de Kardec, no hacemos más que preparar la tierra, despertando la curiosidad de algunos hombres pensadores, y estos más tarde, después de haber leído y estudiado las obras espiritistas, serán los elegidos del progreso para decir al mundo la verdad. El progreso necesita los grandes sacerdotes de las ideas, los entendidos escritores, las almas generosas que consagren su vida a difundir la luz del infinito. Cristo decía: dejad venir a mí los pequeñitos, porque esto nosotros
pequeñitos en inteligencia, no hemos titubeado en proclamar la verdad del espiritismo, que tras de nosotros se adelantan los sabios del porvenir. Estamos conforme en que Cristo ha sido uno de los mediadores que ha habido entre Dios y la humanidad, como antes de él lo fueron Krishna y Moisés, y como lo han sido todos los espíritus fuertes, grandes en la lucha y heroicos en la prueba, como lo han sido todos los trabajadores que han aprovechado todas sus existencias sin desperdiciar el tiempo en ningún momento. Cristo, en los tiempos modernos, es la primera figura de la vida, del sentimiento, de la abnegación y del sacrificio. Él vino a establecer la concordia y es el mediador de nuestro Dios, porque ha sido maestro de los filósofos y de los mártires, y hoy vela la filosofía de los tiempos. Desgraciadamente, el enviado de Dios no fue comprendido, y la escuela que ha querido representar el cristianismo siempre ha puesto barreras para impedir el desarrollo del gran ideal transmitido a los profetas de la ley divina, y no es cristiano el que opone obstáculos al progreso que inició Cristo en nuestros días. No, el mártir del Golgota no vino a levantar altares, vino a envolverlos con la esencia de la ciencia, que es el aroma de Dios. Vino a inspirarnos ese sentimiento de la fraternidad universal, porque Él quería y deseaba la armonía social, con la unión de todos los pueblos, con la intimidad de las almas, con la fusión de las inteligencias, con el amor de los espíritus, que el espiritismo en nuestros días desenvuelve por medio de la comunicación de los que ayer llorábamos perdidos. El espiritismo es el gran mediador entre los hombres y el Ser Supremo. Aquí hacemos otra pausa. Nos están comentando cómo con el correr del tiempo nos va esclareciendo y nos vamos entendiendo, y que es muy fácil entenderlo. Ahora nos toca practicarlo. Coca mencionó el punto de la práctica. Y la práctica hace al maestro. Entonces, nosotros hagamos paso a paso algunas de las prácticas y nos vamos a sentir bien. Y tal vez no nos sentimos cómodos porque no es parte de nuestra forma de vida. Pero si nosotros lo vamos practicando cada vez más para que sea parte de una constancia, parte de nuestra vida, entonces lo vamos a sentir tan cómodos y tan bien, porque también nos va a hacer sentirnos tranquilos. Pero no solamente nos hace estar tranquilos, sino que también nos hace estar bien acompañados con los espíritus desencarnados. O sea, ¿por qué? Porque estamos actuando de una mejor manera. Ya no estamos actuando de una manera en que yo me quiero aprovechar de alguien, aprovechando las circunstancias, entonces yo voy a aprovechar este momento o este espacio. ¿Por qué? Porque a cada uno según sus obras. Entonces, haciendo nosotros obras buenas, estamos bien. No pensando, es que de esta manera Dios me va a ver, no, sino que nos vamos sintiendo mejor y nuestro ser interior también se está sintiendo cómodo porque estamos cumpliendo dentro de las leyes del progreso, dentro de las leyes del trabajo, dentro de las leyes de mejoría entre los unos a los otros. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Sí, quería comentar sobre la parte donde Sí, ahorita solo tengo una pregunta. Como no. Yo no sé si tal vez dentro del espiritismo, ¿cómo se podría decir esto? O si los mismos espíritus sabrán cuánto conocimiento también vamos a necesitar para practicar realmente el amor de Dios, o cuál será la diferencia en también solo sentirlo. No sé si me explico. Es el cambio de vida de cada uno individualmente, Lucita, porque cuanto más nosotros nos transformamos, nos sentimos diferentes, queremos más a la gente, amamos más a la gente, somos más caritativos, pero no para que nos miren, que nos salgan a abrazarnos, no, porque sentimos la necesidad de los otros y también nos duele el dolor ajeno. O sea, ya vamos viéndonos empáticos. ¿Por qué? Porque nos estamos transformando. O sea, ya no somos los indiferentes que vemos, se cayó, ya se va a levantar. O sea, como aquella frialdad. El conocimiento te ha ayudado a llegar a ese punto. El conocimiento, como dice Pepe, nos ayuda para ir cambiando. Y claro, no significa que no... No, pero me refiero que también, póngale, hay personas que no necesariamente a veces han tenido la oportunidad de tener conocimiento o
o no sé, a través de tampoco de una religión, ¿verdad? No, que simplemente te siente en el corazón, como dice usted, ¿verdad? O hay personas que vienen ya con ese Trabajo de vidas sentimiento de anteriores. maldad, pues, y hay otras que vienen con el sentimiento o el don, no sé, de dar más amor o ayudar o sentir, como dice usted, pues cuando se cae una persona, va y pues corre uno a ver si le pasó algo, en cambio puede pasar otro indiferente, ¿no? Y Pepe decía aquí cambio de las diferentes vidas del pasado, de la transformación. También tomemos en consideración en el libro Memorias de un suicida, nuestro hermano que se suicidó en el plano espiritual, después de haber pasado una serie de peripecias muy fuertes, muy difíciles, fue orientado, guiado durante 40 años para su preparación antes de reencarnar. O sea, hay muchos, bien dijo usted algo bien importante, no han participado en ninguna religión, no han participado en ninguna filosofía, pero su ser interior les indica que hay que hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque espiritualmente han sido preparados y también ellos quieren corregir en su vida tal vez el estancamiento o algo que también pudieron haber hecho del pasado. Gracias, María. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, lo que se había mencionado de las penas eternas, que había que combatir esa idea, que es una idea equivocada. Efectivamente, esto, digamos, puede degenerar en credulidad y en fanatismo, que, digamos, ya no se analiza, ya no se piensa, sino solo se llega al punto de estar de manera fanática. Y también está el otro lado que puede generar incredulidad, que esto podría caer también en el materialismo, ya no buscar la esencia, sino que creer que solo el objetivo son las satisfacciones materiales. Sí. Yo, como dice, a uno lo enseñan, o sea, por ejemplo, yo nací en el seno católico, entonces desde que era pequeña, que los domingos a misa, que hay que los mandamientos, que las leyes y todo, entonces uno va como... Borreguito. Sí, como borreguito, ay, tengo que ir a misa, ay, tengo que ir a hacer esto, ay, tengo que ir, la catequesis que tengo, entonces, y uno ya va como impuestos. Aquí no, aquí uno piensa, uno analiza, uno dice, ay, yo no me imaginé que ya platicando en grupo, ya todos juntos encontramos respuestas que uno no había pensado porque uno estaba en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Es impuesto, la religión es impuesta, no lo dejan a uno ni pensar ni buscar. No, muchas gracias, Odette. De hecho, la mayoría, bueno, como todo es gradual, ¿verdad? En un momento dado tenía que ser impuesto para transformarnos, pero tendría que evolucionar. Y por eso hay muchos también padres, hay muchos sacerdotes que son revolucionarios, pero ¿por qué? Porque hacen que los feligreses piensen. Entonces, están en contra de la religión católica porque los está haciendo esclarecer su mente, ¿verdad? De hecho, ahorita que estaba comentando, él me hizo recordar que en Brasil hubo un padre que conoció el espiritismo y de hecho él tenía ciertas facultades mediúnicas. Entonces vino y le dijo a Francisco Cándido Javier el medio, como se sentía tan cómodo con las instrucciones, le dijo, mira, yo quiero mejor dejar la sotana y continuar en la doctrina espírita. Le dijo, no, tu tarea es esclarecer en el púlpito, pero que también puedes esclarecer y orientar a otros. O sea, tal era la... Como ser parte del equipo y poder extenderse amado. Exactamente. Entonces, me pareció bien interesante porque él estaba, o sea, le gustaba mucho que incluso también Francisco Cándido Javier como medio no imponía y él respetaba. Y como medio escribiente, daba ciertos consuelos a cualquiera que lo necesitara, independientemente de la religión que tuviese. Entonces eso le hacía sentirse muy cómodo y por eso quería hacer este comentario en base a lo que estaba diciendo. ¿Algún comentario? Sí, básicamente ahorita va, Martita. hay un punto que es bien fuerte.
Y aparte de lo que de cómo nos condiciona, va la cuestión materialista con la que nos hemos rodeado, que el que tiene, o sea, no puede perder, y el que tiene no puede dejar un punto atrás. Y básicamente lo que dijo nuestro Maestro Jesús Nazaret es, o sea, vivir libre, sin ataduras, y el materialismo es algo que nos ata, porque desafortunadamente la gente, mucha está preocupada por terrenos, inversiones, ganancias, y no se satisfacen con provocar sonrisas, no les satisface, y que contrasta con lo que dijo el Maestro, vivirlo. O sea, el espiritismo es para vivir la enseñanza del Maestro Jesús, no tratar de comprenderlo, sino vivirlo, porque comprenderlo serán cuantas reencarnaciones para que medio comprendamos una parte de su grandeza, y es lo que nos